Y todavía tenemos más clases, ¿verdad? Claro que sí, Juan Carlos, no se preocupe. Yo no sé si fueron las lluvias, porque aquí amaneció, yo estoy en la ciudad de Guate, amaneció lloviendo, pero desde ayer tenemos el problema con el internet, así que no se preocupe, igual los que tengan el inconveniente precisamente para ahorrarse esos datos, porque yo también estoy compartiendo el teléfono y créanme que la señal también del teléfono no está muy estable y eso que es diferente compañía. La que no tengo va a veces como que intenta regresar, pero no logro conectar nada ni acceder a internet. Y la del teléfono, vamos a ver cómo me funciona. Entonces, avancemos con las herramientas que tenemos y de todas maneras las presentaciones ustedes saben que siempre se las comparto para que les quede como contenido del examen. Les decía que nos quedamos viendo las servidumbres, vimos Gracias. definiciones, vimos características de las servidumbres, vimos la clasificación en doctrina y empezamos a leer las servidumbres, vimos la clasificación en doctrina, luego vimos la clasificación en el código, ¿verdad? Leímos los artículos en el código, están las aparentes, las no aparentes, las continuas, las discontinuas, las legales y las voluntarias. Ahí vamos bien y empezamos a leer y terminamos de explicar la servidumbre de acueducto, que es la primera servidumbre legal que nos aparece. Está denominada en el artículo 770. Leímos la servidumbre de acueducto y lo único que nos hizo falta de la servidumbre de acueducto, acá dentro de este mismo capítulo que contiene la servidumbre de acueducto, hay otra denominación, no, otras dos denominaciones de otras servidumbres, y es la servidumbre de estribo y la servidumbre de abrevadero, porque todos los demás artículos los fuimos explicando cuando explicamos esta servidumbre. Entonces, vámonos al artículo 778, por favor, para que leamos la servidumbre de estribo y luego vamos a leer la servidumbre de abrevadero. Alguien que nos haga favor de la lectura del artículo 778, ¿a qué se refiere la servidumbre de estribo? Artículo 778. Si quiere le doy yo, Ligda. Gracias, doctor. Artículo 778, servidumbre de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo, cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarlas. Gracias, doctor. Entonces, esta servidumbre de estribo se da, nos habla de los casos de acueducto, que ya los habíamos leído en la clase anterior. Dicen los mismos casos, que son los que están en el artículo 760, a eso se refiere. Se puede dar esta servidumbre para cuando se está tratando de construir una presa y nos dice no es dueño de las riberas o terrenos donde haya que apoyarlas. Entonces se utiliza la figura de la servidumbre de estribo. Con el siguiente artículo, el 779, todavía es de esta servidumbre, es el pago del terreno ocupado, porque hay que pagar una indemnización por utilizar, ¿verdad?, el terreno y apoyar la construcción que se necesite o las bases que se necesiten en el otro terreno. ¿Alguien nos hace favor de leer el 779, por favor? 779. Buenos días, se lo leo yo, licenciada. Pago de terreno ocupado. Decretada la servidumbre forzosa de estribo de presa, se abonará al dueño del predio o predios sirvientes el valor que por la ocupación del terreno corresponda, y además se le indemnizará de los daños y perjuicios que hubieren experimentado las fincas. Gracias, Lourdes. Entonces, tiene siempre ese derecho a que sea pagado, ¿verdad? Hablamos de una indemnización, ¿verdad? Por ocupar ese espacio dentro del predio
sirviente y también de los daños y perjuicios, perdón, que se hayan ocasionado por el apoyo de las bases o de la construcción que se necesite hacer en este tipo de servidumbre. El siguiente artículo siempre es relacionado con la misma servidumbre, la construcción de compuertas. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? 780. Yo leo, licenciada. Gracias, Juan Carlos. Construcción de compuertas, artículo 780. El que para dar riego a su heredad o mejorarla necesite construir compuertas o partidor en la acequia o regadora por donde haya de recibirlo, sin gravamen ni merma para los demás regantes, podrá exigir de los dueños de las márgenes que permitan su construcción previo abono de daños y perjuicios, incluso los que se originen por la nueva servidumbre. Gracias, Juan Carlos. Siempre, si nos damos cuenta, lo único que hacen estos otros artículos es ir explicando qué otras, qué otras necesidades y qué otros tipos de trabajos se pueden realizar relacionados con la misma servidumbre. Ya me dejó conectarme ustedes. Ahorita voy a probar. Vamos a ver de la computadora, a ver si ya les puedo compartir. Creo que ya voy a poder. Pues les decía que otras necesidades tenemos relacionadas con la misma servidumbre para poder construir los trabajos que sean necesarios para desarrollar esa servidumbre. Y a eso se refiere este tema de las compuertas también. Cuando haya necesidad de construirlas, pueden permitir la construcción siempre abonando daños y perjuicios. O sea, siempre está también el tema en todas estas servidumbres, en estas que empezamos a ver la semana pasada. Empezamos con la acueducto y estas se derivan también de la de acueducto, con el tema de la indemnización, ¿verdad? Del pago de los daños que se hayan, en los que se haya ocasionado al bien, porque definitivamente el predio sirviente va a sufrir en algún momento algún deterioro, ¿verdad? Por la colocación de este tipo de obras. Y la siguiente es otra servidumbre forzosa que está dentro de este mismo capítulo, que es la servidumbre de abrevadero y de saca de agua. Esa está en el artículo 781. ¿Alguien nos hace favor de leer? Yo leo, Lick. Artículo 781, servidumbre de abrevadero y de saca de agua. Las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de la pública en favor de alguna población o caserío previa a la indemnización correspondiente. Gracias por la lectura. Ese es otro tipo de servidumbre, la de abrevadero y saca de agua. Como estamos en el capítulo de servidumbres forzosas, ¿verdad? Son servidumbres que están establecidas en la ley, que se puede forzar a constituirlas. Y esta es una de ellas, ¿verdad? El que se permita, porque hay alguna población, algún caserío que necesita agua, ¿verdad? Que necesita proveerse de este servicio. Entonces se puede imponer al predio sirviente para que se constituya la servidumbre. A eso se refiere con esta servidumbre de abrevadero y saca de agua, y también nos habla de la indemnización, ¿verdad? En todas vamos a obtener esa indemnización. El predio sirviente, aunque sea forzosa, de todas maneras hay que pagarle algo al dueño de este predio por la servidumbre. En este caso, estamos hablando de tener acceso al agua, ¿verdad? De tener acceso al agua de alguna manera. Lida, ¿Y qué manda? buenos días, Lida, gusto saludarla. Yo con la duda, por ejemplo, esa servidumbre de estribo, ¿eso es lo que hacen las hidroeléctricas para generar energía, me imagino?
Perdón, yo es que no le terminé de escuchar porque mucha voy acá donde estoy. Otra vez repítame, Así ¿qué me dijo? como, no te da penalidad, así como esa servidumbre de estribo, y como menciona presa ahí, es lo que hacen las hidroeléctricas para generar energía y todo ese proceso, o es un proceso manual que realizan las personas para obtener beneficio propio, o cómo sería ahí. No, la ley no hace ninguna diferenciación, ni lo aclara más, ni amplía más el tema, ¿verdad, Erickson? Para decir que sea para una comunidad, que sea para una persona particular, o sea, está en general. Yo creo que podemos usar la figura así generalizada, ya sea para una obra grande o para hacer que sea para el tema de una comunidad o que sea incluso para una persona particular, ¿verdad? La que necesite la constitución de la servidumbre. En realidad, la ley no amplía más el tema como para decir solo se puede utilizar para este tipo de obra. Si se da cuenta, los artículos que leímos a continuación del 778 solo nos amplía un poquito el tema en cuanto a lo que se le va a pagar y si hay necesidad de abrir compuertas. Con lo del tema de las compuertas, pensaríamos que sí puede ser, usted me está mencionando el tema de las hidroeléctricas, que si en algún momento sí puede ser una obra grande, ¿verdad? La que se esté realizando. No lo limita, ¿verdad? Erickson no nos establece para qué tipo de obra pueda estar dirigida, sino que está explicado el tema en general. Cuando dice Lida que puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo, ¿a qué se refiere? O sea, que se realiza sí o sí para el beneficio de alguna población o algo así. Así es. Eso, se recuerda que en la clasificación que vimos en la semana pasada, es que no les puedo ni poner ni la presentación, pero en la clasificación, la semana pasada hablamos de una clasificación en doctrina y luego hablamos de la clasificación que ya aparecía en la ley. Y en la ley puede ser que hay servidumbres voluntarias y servidumbres legales, y las legales son precisamente estas que están impuestas en la ley, ¿verdad? Que en algún momento pueden obligarse a las personas a constituir las servidumbres, ¿verdad? ¿Por qué se puede forzar a las personas a constituir las servidumbres? Precisamente porque es de beneficios sociales, de utilidad pública, o sea, es para el tema del tener el acceso al agua, es porque hay personas que necesitan abastecerse ese servicio, es un servicio básico, ¿verdad? Entonces, por eso la ley las clasifica y las denomina como forzosas, ¿verdad? Porque en algún momento, forzosa no quiere decir que venga la comunidad y al propietario del predio sirviente donde decide constituir la servidumbre, le digan, mire, necesitamos que usted nos deje entrar y sacar el agua. No, o sea, si llegaran a un acuerdo, pues qué bueno, pero el término que sea legal y que sea forzosa es porque se le puede obligar a través de una resolución judicial, o sea, la comunidad puede mandar a esta persona para que se le obligue a constituir la servidumbre, por eso se le denomina forzosa, Erickson. Se puede obligar, pero por supuesto tiene que ser a través de una resolución judicial, ¿verdad? Que se le obligue a la constitución de la servidumbre, por eso la denominación. Ahora, si quieren, continuamos acá. Les decía, la de abrevadero saca de agua, ya leímos que puede ser forzosa, precisamente porque dice que puede imponerse por causa de utilidad pública, porque necesitan abastecerse de ese servicio. El siguiente artículo los siguientes artículos siempre relacionados con el tema de la servidumbre de abrevadero saca de agua, el 782, que solo se refiere a que sobre estas servidumbres, siempre hablamos de la de abrevadero, no se podrán imponer estas servidumbres sobre los pozos ordinarios, las cisternas o aljibes, ni sobre los edificios o terrenos cercados con pared. O sea, si es de un
pozo en donde se está sacando el agua, sobre este no se podrá establecer esta servidumbre. Si son cisternas, o sea, el propietario de un inmueble lo que colocó fue una cisterna para poder abastecerse de agua, sobre este tipo de insumo, ¿verdad? Como es una cisterna, tampoco se podrá constituir este tipo de servidumbre. El siguiente artículo es 783, siempre relacionado con la servidumbre de abrevadero de saca de agua. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? El 783. Las servidumbres de abrevadero y de saca de agua llevan consigo la obligación en los predios sirvientes de dar paso a personas y ganados hasta el fundo donde haya de ejercerse aquellas, debiendo ser también extensiva a este servicio la indemnización. Gracias. Entonces, lo normal es que estas servidumbres se constituyan porque en el predio sirviente puede ser una laguna, y por eso nos está indicando el legislador, ¿verdad? Que aparte de la constitución de la servidumbre de abrevadero y saca de agua, tiene la obligación el propietario del predio sirviente a que puedan ingresar las personas, puedan pasar las personas y el ganado hasta donde tenga que ejercerse la servidumbre, o sea, hasta donde haya que ir a surtirse de agua, ¿verdad? Siempre con el tema de la indemnización, ¿verdad? Porque ese yo creo que ya la parte en donde sabemos que que con la servidumbre en algún momento nos estemos sirviendo de un predio ajeno, ¿verdad? Porque es la naturaleza de la servidumbre, ¿verdad? Hay un predio que sufre la servidumbre, entonces siempre va a mediar el tema de que tiene que haber una indemnización, un pago hacia el dueño del predio sirviente. A eso se refiere también este artículo 783. Entonces también está obligado el dueño del predio sirviente a permitir el paso, y nos habla del ganado también, ¿verdad? Para irse, en este caso, para irse a servir del agua que está en el predio sirviente. Siempre dentro de las servidumbres que están establecidas en la ley, ahora vamos a leer la servidumbre de paso, que está en el artículo 786, la servidumbre legal de paso. Sí, De licenciada, esta creo que desde que hablamos de las servidumbres, sí que manda Lourdes. solo una consulta. A mí me parece tan lógico estos artículos que se entrelazan, porque el agua es un bien común, primero, y luego que no tenemos una ley de agua como tal, entonces sí es muy lógico que permitan el paso o que se dé acceso, aunque sea un terreno. Tal vez lo que, como bien dicen los artículos, el pago por los daños o perjuicios que puedan ocasionar esta servidumbre con los dueños del terreno, ¿verdad? Gracias, Lourdes. Sí, y ese pago, ese pago, si estamos hablando de servidumbres forzosas, ¿verdad? Que por medio de una resolución judicial se puede imponer este tipo de servidumbres. Ahí también debería debe de quedar establecido cuánto se va a pagar por esos daños y perjuicios que se le están ocasionando al predio, por esa indemnización por utilizar el predio, y si en algún momento se le ocasionan estos daños y perjuicios, ¿verdad? Y como bien lo dice Lourdes, como el tema del agua o sea, genera tanto conflicto, es un conflicto social el tema del agua, porque miren cuántos años llevamos con la Constitución política vigente desde el año 86, que ordena que exista una ley de agua, y por puros intereses entre los políticos, ¿verdad? Ustedes de los gobiernos de turno, porque ha sido en general entre los gobiernos de turno no tenemos una ley de agua, ¿verdad? Y nos encontramos con ese
entredicho con el tema de la propiedad del agua, ¿verdad? ¿A quién le pertenece el agua? Constitucionalmente le pertenece al Estado. Si nos vamos a lo que dice el Código Civil indica que el agua puede ser propiedad particular, pero entonces nos encontramos con el tema de esa jerarquía de las normas, ¿verdad? ¿Cuál es la que prevalece? Pues prevalece lo que está en la Constitución. Entonces, continuamos sabiendo que el agua es un bien público hasta que no haya una ley, de aguas que regularice cómo se va a poder utilizar esa agua, en que el agua, ¿verdad? Si es de un nacimiento, de un río, aparte de quién le pertenece, aunque ya está constitucionalmente establecido, cómo se va a poder utilizar. Entonces, ese tema es bien complicado y conflictivo, ¿verdad? Porque todos necesitamos servirnos de ese tipo de bien, ¿verdad? Ustedes, entonces sí nos genera siempre un conflicto el tema, sobre todo en el área rural, creo que es más difícil, se complica más porque las comunidades se surten directamente de un río, de una laguna que se forma naturalmente porque no hay servicio de agua potable, ¿verdad? Muchísimas comunidades en Guatemala no tienen servicio de agua potable. ¿Qué manda Erickson? Ampliando esto, pregunto nuevamente, ¿verdad? ¿Y cómo se desarrolla de repente este tipo de servidumbre de abrevadero y saca de agua con el desvío de los ríos en la parte de la costa y todo eso con fines personales? Que entiendo que también es uno de los motivos por el que no se aplica una ley de aguas, ¿verdad? Porque como son temas políticos. Sí, y que les toca el bolsillo a gente poderosa en Guatemala, hay gente que tiene, en donde se concentra la mayor parte de riqueza. Erickson, ese es buen punto, porque hablamos de los ingenios. Ustedes, ¿quiénes son los dueños de los ingenios en la costa sur? Y que han desviado precisamente lo que dice Erickson, los ríos para sus intereses particulares, ¿verdad? El regar sus siembras, y entonces dejan sin agua las comunidades de abajo. Entonces el agua, ya hace algunos años hubo una denuncia masiva y las autoridades, así entre comillas, trataron de actuar y llegaron en conjunto. Acuérdense que eso está tipificado como delito. Aquí ya no estaríamos ante el tema de servidumbres, que ya es una acción ilegal, ¿verdad? Está tipificado como delito. Y entonces llegó el Ministerio Público, llegaron autoridades del Ministerio de Ambiente, las municipalidades que están involucradas, el Ministerio de Gobernación, y porque quiénes eran los que habían desviado el agua y por eso las comunidades ya no tenían agua. Las grandes industrias estas como el de la caña de azúcar, ¿verdad? Los ingenios que estaban utilizando esa agua para sus riegos, y entonces ellos produciendo y vendiendo y haciendo su negocio, y las personas de las comunidades afectadas más abajo porque ya no les estaba llegando el agua. Entonces aquí ya no estaríamos tanto ante un tema civil, sí, por el tema de que no se ha desarrollado una ley de aguas porque se tocan intereses como esos, pero también ante comisión de delitos. ¿Qué pasaría con esas denuncias? Creo que muchas se desestimaron porque formaron una mesa con autoridades locales como las municipales y gobernación departamental, que fueron en Escuintla, y para sentar a los propietarios de estas industrias para quejar. Imagínense ustedes, cuando hay comisión de delitos, lo que se hace es perseguirlos penalmente, pero ahí formaron mesas para ver cómo trataban la problemática, ¿verdad? Entonces, cada vez no haya una ley de aguas, van a seguir existiendo ese tipo de conflictos. Gracias, Erickson, porque ahí también nos amplió la visión del tema. Ahí ya me había dejado compartirles y otra vez se fue la pantalla. Bueno, pero continuemos así ustedes. Les decía entonces, ahora con la servidumbre de paso, que cuando empezamos a ver el tema de servidumbre, algunos comentaron sobre el tema de la servidumbre de paso, ¿verdad? Porque creo que es con las que más estamos relacionados. ¿Qué pasa si no podemos acceder, o desde nuestra propiedad no podemos acceder y tener salida
a un camino, a una carretera principal, o porque quedamos encerrados y recibimos por ejemplo, por herencia esa propiedad, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Porque quizás que querramos, qué sé yo, producir algo en ese terreno y sacarlo a la venta, y cómo vamos a transportar nuestros productos. O sea, nos encontramos ante un problema que se puede resolver a través de este tipo de servidumbre. Ese está en el artículo 786. ¿Quién hace favor de darle lectura a 786? Artículo 786. 786, Lina, Sí, Sergio. se establece el derecho de paso para predios enclavados. Es decir, ¿Sí? que el propietario de un terreno sin salida a la vía pública o con salida difícil, costosa, puede exigir paso de fincas vecinas, aplicándose también a predios rústicos hacia instalaciones de ferrocarril. ¿Ya no lo escuchamos, Sergio? ¿O solo yo ya no lo escucho? No sé si me escucha usted, licenciada. Ahorita ya lo escuché, que le dejé de escuchar. Ok, le decía que regula el derecho de paso a los predios enclavados. Establece que el propietario de un terreno sin salida a la vía pública o con salida difícil, costosa, puede exigir paso por fincas vecinas, aplicándose también a predios rústicos a las instalaciones de ferrocarril. ¿Sí lo escuchó, Linda? Le dejo de escuchar por ratos, pero creo que es mi internet. Si los compañeros lo escuchan, si no, de todas maneras, tienen que llevar la lectura. Continúe, Sergio. ¿Qué otro capítulo quiere que le lea, Linda? Ahí había terminado de leer, perdone, Sergio, es que por ratos se me va la señal y creo que soy yo también la de ese problema. Gracias, Sergio. No, ahí está bien. Gracias, Sergio. Eso. Para servirle, De todas licenciada. maneras, por favor, apóyense ustedes llevando la lectura, porque yo sí por ratos estoy dejando, me pierde la señal, y les digo que solo tengo ahorita el internet de una empresa, de la otra no hay internet ahorita, entonces, Mira, de esta disculpe, licenciada, ya, perdonen ustedes, se me está perdiendo la señal. No es solamente usted, Lick, yo también dejé de escuchar. Ah, bueno, o sea que Lida, Lida necesita, no sé si ya está la presentación que nos está presentando ahorita, que no vemos, no sé si ya está en el portal, ¿quiere que la apoye que yo presentando las diapositivas? gracias, Erickson. Creo que no la he subido, fíjese, no la tengo subida. Ahorita estoy intentando, miren, para continuar con el tema, así no nos entretenemos mucho. Ay, pues, perdonen ustedes, pero no sé qué, y eso que no ha sido lluvia fuerte la de anoche para hoy, pero amaneció malísimo el internet. Para que mejor avance, le agradezco, Erickson, no la voy a colocar, pero sí, la de la siguiente clase definitivamente se las voy a tener colocada en el portal y así ustedes me hacen en la plataforma, así ustedes me apoyan. Pero esta no la he subido, Erickson, perdón. Pero de todas maneras, estas últimas diapositivas que les quería presentar son las apareciera como que sí estoy compartiendo pantalla, pero no aparece la imagen. Son el listado de las servidumbres de las que estamos leyendo acá, entonces no nos perdemos tanto, porque en la diapositiva solo aparece esa lista y la cita de los artículos, ¿verdad? Pero los vamos a ir leyendo, ustedes los van subrayando, porque de verdad ustedes esto está re mal y por eso por ratos también los dejo escuchar. Y a Sergio, perdón, Sergio, pero no escuchaba si había terminado o no había terminado de leer. Avancemos con esto ustedes si no nos quedamos entretenidos. Entonces, esta servidumbre ya le escuchamos la explicación, si no la tenemos de escuchar, la leímos. Si se nos dificulta tener ese acceso a la vida pública o hay dificultades, ¿verdad? Entonces se puede solicitar
o exigir, dice, paso a los predios vecinos. Y por eso regresamos a lo que me preguntaba Edison, ¿qué son servidumbres legales forzosas? Legales porque están establecidas en la ley, forzosas porque se puede obligar a la persona, al dueño del predio, de un predio, a que por ahí pase, en este caso, se deje pasar a las personas, ¿verdad? Haya un acceso a las personas. Por eso nos habla, incluso al final de este artículo 786, nos habla ya de las autoridades judiciales, y era lo que les decía, para poder constituir este tipo de servidumbres, ¿quién va a obligar al dueño del predio sirviente a constituirlas? Pues solo se puede por medio de resolución judicial, ¿verdad? Solo de esa manera las podemos constituir. Entonces, ya leímos el artículo 786, el 787 nos habla de esta obligación del pago de la indemnización al predio sirviente. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? Artículo 787. Indemnización al predio sirviente. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. La misma disposición se aplicará a que, teniendo paso por predio de otro, necesite ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. Gracias, Luis. Entonces, Bueno, siempre la obligación de pagar esa indemnización al dueño del predio sirviente, ¿verdad? Esa obligación del pago por la utilización, ¿verdad? De parte de su propiedad para permitir el acceso. El siguiente artículo nos habla de la prescripción, porque si no le estamos pagando, por ejemplo, si la propietaria, el dueño del predio sirviente soy yo, y a mí no me han cumplido con pagarme esa indemnización porque les estoy cediendo el paso, ¿verdad? Porque se constituye esta servidumbre, puedo yo reclamar esa servidumbre, sí, la puedo reclamar, pero también tengo que tener cuidado porque puede prescribir ese derecho a reclamar esa indemnización. No es la servidumbre, es el pago de la indemnización lo que puedo reclamar. Y el artículo 788 nos refiere que esa acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, pero aunque prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida. O sea, yo, si no la reclamo dentro de un plazo legal, puedo perder el derecho a esa indemnización, pero la servidumbre no por eso se va a terminar, ¿verdad? No porque no me paguen se va a terminar, sino que dice que subsiste. Ahí, si se dan cuenta ustedes, no nos establece el plazo legal para poder reclamar la indemnización. Entonces, vamos a hacer una relación para irnos a un capítulo del Código Civil, de un libro que ustedes todavía no han estudiado, pero ahí están esos plazos de prescripción. Nos vamos a ir hasta el libro 5, al artículo 1508. Hagan ahí su relación. Abajo de este artículo 788, colóquenle ver artículo 1508 del Código Civil y váyanse a buscar el artículo 1508. Yo ya lo tengo acá. Este artículo cita: la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años contados desde que la obligación pudo exigirse, y si esta consiste en no hacer, desde el acto contrario a la obligación. O sea, yo como propietaria del predio sirviente, si no me están pagando la indemnización que se quedó fijada por ese derecho a paso, por esa servidumbre legal de paso, yo tengo 5 años para poder reclamar el pago de esa indemnización. Si a mí se me vence el plazo, yo pierdo ese derecho a reclamarlo, pero la servidumbre queda ahí y sigue igual constituida. Si yo reclamo esa indemnización, tengo ese plazo de 5 años para reclamar la indemnización, si no, prescribe mi derecho. Por eso ese tipo de prescripción se llama prescripción extintiva. Lo que quiere decir es que por el transcurso del tiempo pierdo mi derecho, un derecho en este caso, a reclamar un pago, una indemnización. Contrario, se recuerdan que vimos la figura de la usucapión, que también se le denominaba prescripción adquisitiva. ¿Se recuerdan que lo vimos?
creo que antes del segundo parcial, a la usucapión se le llama prescripción adquisitiva porque sucede lo contrario de la prescripción extintiva. Por la adquisitiva, por el transcurso del tiempo, yo estoy ganando o adquiriendo un derecho. Y lo estudiamos con la usucapión porque ahí se recuerdan que por el plazo de 10 años de yo estar poseyendo un bien que no tenía un dueño y yo tenía la percepción pública pacífica y por el plazo establecido en la ley, yo puedo adquirir ese bien, se llama prescripción adquisitiva. Aquí estamos ante otra figura que es la prescripción extintiva. A mí se me extingue el derecho a hacer cierto acto, en este caso a solicitar el pago de esta indemnización por ese transcurso del tiempo. Entonces prescribe en 5 años el derecho a la indemnización. Mira, pero eso significa que se tiene que erogar un pago de parte de las personas que ocupan el otro inmueble para su derecho de paso. Perdón, Erickson, no le escuché bien. Otra vez, repítame. Significa entonces que las personas que hacen uso de ese derecho de paso, de esa servidumbre de paso, tienen que pagarle a la persona que brinda el espacio en su terreno. Exactamente, le tienen que pagar por el derecho a ese paso, ¿verdad? Lo leímos ¿Y ese pago es perpetuo, permanente? mientras dure la servidumbre. Y si en algún momento se constituyen los síndicos municipales o no sé, mediante alguna situación, haga de cuenta que son unas 10 familias que están encerradas y que necesitan salir sí o sí porque en otra parte en su otra salida, pues hubo un desbordamiento de ríos, se llevó yo qué sé qué cosa y necesita salir y no puede el síndico, el juez municipal o instancias civiles establecer ese como derecho de paso sin tener que retribuir absolutamente nada de dinero. Hay excepciones a la indemnización en ciertos casos. Aquí las vamos a ver, Erickson. Vamos a ver, le voy a decir en dónde hay una excepción. Paso sin indemnización. Lea el artículo 792, por favor. 792. Si un fondo queda cerrado por todas partes por causa de venta, permuta o división, los vendedores, permutantes o copartícipes están obligados a dar el paso sin indemnización alguna. Lo que yo le mencionaba. Ajá, es una excepción, ¿verdad? De ese derecho a la indemnización. Entonces, sí hay excepciones, ¿verdad? Para pagar esa indemnización. Incluso, si se dan cuenta, no dice el monto de indemnización, no dice, por ejemplo, pensemos en un ejemplo, que el legislador hubiera colocado que la indemnización será qué sé yo, el 2% de lo que vale la propiedad del predio sirviente, o establecer un monto, un rango, no dice, porque al final, si estamos hablando que es por autoridad competente, en este caso un juez el que va a establecer cuánto se va a pagar, ¿verdad? Puede ser que trate de que las dos partes se pongan de acuerdo, tanto el dueño del predio sirviente como las personas que lo van a utilizar, que en este caso estamos hablando de comunidades, ¿verdad? Negociarlo con varias personas en cuánto va a quedar esa indemnización. Como no establece un monto, puede ser negociado y al final quien tiene la última palabra va a ser el juez, y el juez sí puede valorar el tema, por ejemplo, que son una comunidad donde la mayor parte de personas son de escasos recursos, o quizás pedirle a la municipalidad que la municipalidad sea la que erogue, si son varias comunidades, que la municipalidad sea la que erogue ese pago de la indemnización y no sean las personas. Esa disposición puede quedar, como está amplio en la ley, no hay nada específico, podría quedar a lo que el juez resuelva, a lo que el juez disponga. Luis, ¿tiene levantada la mano? Sí, licenciada, respecto a esta de la indemnización,
el artículo 787 menciona que debe ser el equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. Sí, pero no, o sea, no nos da un margen en números, por eso le decía yo como un porcentaje, ¿verdad? De sobre cuánto. O sea, perdón, licenciado, yo lo entendería, por ejemplo, el terreno está valorado en 100,000 y ese espacio que ellos van a utilizar para la servidumbre de paso, pues dependiendo las, qué sé yo, metros que lo mida, entonces con eso sacan un promedio de cuánto costaría cada metro, ¿verdad? Y es lo que tendrían que pagar, ¿no? Un estimado, pero que el conflicto acá que va a pasar, pero era más fácil tal vez en porcentajes, qué va a pasar si ese terreno, por ejemplo, no está inscrito en el catastro municipal y el propietario dice que el terreno vale 100,000 y la municipalidad le dice, no, mire, ese su terreno vale solo 10,000 quetzales. O sea, es muy ambiguo, ¿verdad? El haber dejado sin colocarle un dato más exacto, ¿verdad? Como un porcentaje, sino que nos habla del valor, pero ¿quién va a dar ese valor? O tendríamos que contratar a un evaluador para que él diga, mire, porque no se ponen de acuerdo el terreno, este es el valor real, porque va a haber el valor comercial, la ubicación, las características del terreno, ¿verdad? Quedó como muy ambiguo, muy a discreción, y la forma de solucionarlo siempre va a ser a través de la resolución judicial. Pero gracias por la aclaratoria, Luis, que ahí está, y ahí nos habla del valor y del perjuicio, ¿verdad? Pero también ahí vamos con otra subjetividad, que quién va a determinar o quién va a establecer ese perjuicio para ponerle un valor, para colocarle un valor. Entonces, nos volvemos a encontrar al final, es más fácil tal vez que las personas se pongan de acuerdo para establecer cuánto se va a pagar por ese bien, por esa servidumbre, no es por el bien, ¿verdad? Por esa servidumbre que lo que realmente el legislador nos dejó establecido. Pero regresando a lo que nos decía Erickson, si hay en algún momento alguna disposición que deja ciertos casos afuera de la obligación de pago de la indemnización, y ese es el artículo, uno de esos es el del artículo 792, que nos habla de esa exoneración, ¿verdad?, del pago, que no están obligados al pago de la indemnización. Con el lugar de la servidumbre está en el artículo 789, porque cómo establecer por dónde tiene que pasar por dónde tiene que, sí, dónde se le tiene que dar acceso, ¿verdad?, a ese predio. Entonces, vemos que el artículo 789 nos cita que el dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde ha de constituirse la servidumbre de paso. Si no estuviera de acuerdo el dueño del predio dominante por ser impracticable o muy gravoso para este lugar designado, podrá ocurrir al juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, resuelva lo más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos predios. Entonces, acá puede ser que haya una propuesta, el dueño del predio siguiente diga, de este lado yo les puedo dar el paso, es lo que más me conviene, pero si no hay un acuerdo, entonces siempre lo tienen que someter a consideración de un juez competente. Eso es con relación al lugar. ¿Qué sucede si hay varios lugares por donde puede darse paso, ¿verdad? Donde podría darse el paso a estas comunidades o a estas personas que quedaron encerradas en algún momento con sus predios? Eso está en el artículo 790. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Yolic. Artículo 790, predio obligado. Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuera más corta la distancia.
Si esta fuera igual por 2 o más predios, el juez designará cuál de estos ha de dar el paso. Gracias por la lectura. Entonces, aquí también se ponen de acuerdo si hay varios predios por donde se pueda pasar. De primero nos dice que sea por donde se encuentre la distancia más corta. Y si hay dos predios que reúnen esa característica, el juez es el que va a decidir, ¿verdad? Por dónde va a tener paso el predio dominante. En cuanto a la anchura, el siguiente artículo nos dice cómo establecer de qué tamaño va a ser esa servidumbre. Ese acceso, al siguiente artículo nos habla de esa medida, ¿verdad? Esa medición y de qué cantidad de metros debe ser. En la servidumbre de paso, el ancho de esta será el que base a las necesidades del predio dominante a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. También, al final, aunque la ley nos establezca que no puede exceder de 6 ni bajar de 2, pueden llegar a un acuerdo en cuanto a de qué tamaño va a ser el área que va a ocupar esta servidumbre. Ya leímos el del paso sin indemnización. Ahora nos vamos a ir a la servidumbre para establecer comunicación telefónica, que también es otra de las servidumbres que están dentro de este mismo capítulo. Este es el artículo 796. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Ese es otro tipo de... Gracias, Hugo. Este es otro tipo de servidumbre, la de conducción de energía, de comunicación telefónica. El siguiente es el de la conducción de energía eléctrica, que son similares circunstancias con lo de la comunicación telefónica. Es el más cortito. Las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para las poblaciones y el paso de vehículos aéreos se regirá por leyes especiales, porque en el caso de la conducción de energía eléctrica tenemos una ley general de energía eléctrica y en el caso de los vehículos aéreos también eso es competencia de la Dirección de Aeronáutica Civil, ¿verdad? Entonces, solo están mencionadas porque hay leyes específicas en donde están las reglas de este tipo de servidumbres. Otra servidumbre de las que se menciona en este capítulo es la servidumbre legal de desagüe. Está en el artículo 798. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? 798. La servidumbre de desagüe. Artículo 798. Servidumbre legal de desagüe. Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado en otro u otros, de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir por entre estos el desagüe del central. Las dimensiones y direcciones del conducto se fijará por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas dadas en este capítulo. Gracias, Eric. Otro tipo de servidumbre, la de desagüe, ¿verdad? Cuando es necesario esa evacuación de ese tipo de aguas, si son aguas negras, ¿verdad? Lo que llevan estos desagües por lo general. Entonces, también es para utilidad o beneficio social, ¿verdad? Que
que existan este tipo de servidumbres. ¿Y quienes están obligados? Dice los dueños de los predios circunvecinos a permitir que por entre estos se pase el desagüe central. Eso es muy común, ¿verdad? Con el tema de las municipalidades, que ellos son los encargados de realizar este tipo de obras de carácter público para que existan este tipo de conducciones de estas aguas, ¿verdad? Estas aguas servidas. Entonces, ahí está, siempre nos refiere a esas mismas reglas de este capítulo, y también es una servidumbre que es para beneficio social, porque al final estas servidumbres legales y que pueden constituirse forzosas si se ven obligadas las personas a la constitución, a eso responden, ¿verdad? A una necesidad de muchas personas, que la utilidad es de carácter público, ¿verdad? Y va a favorecer a muchas personas. Ya leímos ahorita las servidumbres legales y forzosas que están acá en el Código Civil. Ahora hablemos de las servidumbres voluntarias. Cuando hablamos de voluntarias, el mismo término nos lo dice, es porque hay un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? En este caso, las servidumbres voluntarias son aquellas que están constituidas por acuerdo entre los propietarios de los dos puntos, ¿verdad? Tanto el predio dominante como el predio sirviente. Estas están explicadas a partir del artículo 799. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? El 799. Sí, licenciada. Artículo 799. Las servidumbres voluntarias se rigen por su título. El ejercicio y extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y, en su defecto, por las disposiciones de este capítulo. Gracias, Luis. Si son voluntarias, las personas le pueden dar incluso la denominación que quieran, ¿verdad? Ustedes a las servidumbres, y ellos se tienen que, en el acuerdo entre ambos propietarios, pues va la denominación, puede el tema de la indemnización, si es que se va a pedir una indemnización o no, ¿verdad? Porque al final es voluntario, entonces se rige por la voluntad de las partes y también por las disposiciones que está en este capítulo. Se recuerdan que vimos el tema de la copropiedad hace algunas clases también, y ese es el artículo 800. Si hay varios propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbre, sino con el consentimiento de todos. O sea, cuando hay una copropiedad, para poder imponer una servidumbre, tienen que estar todos los copropietarios tienen que dar su consentimiento. En el siguiente artículo, los 801, si fueren varios los propietarios y uno solo de ellos adquiere la servidumbre sobre otro previo a favor del común, todos los propietarios podrán aprovecharse de ella, quedando obligados a los gravámenes y a los pactos con que se ha adquirido. Este es el caso contrario, que haya copropiedad en el predio dominante, y uno solo de los copropietarios fue el que adquirió o se puso de acuerdo con el propietario del predio sirviente para constituir la servidumbre. Entonces nos dice este artículo 801, si este es el caso, todos los demás propietarios, en este caso copropietarios, pueden aprovecharse de ella, y están obligados pues a contribuir si hay gravámenes y los pactos que ha adquirido el propietario que hizo el trato, ¿verdad? Que negoció y que se puso de acuerdo con el otro propietario del predio sirviente. O sea, se pueden dar los dos de ambas vías, ¿verdad? Ustedes, tanto como que el predio sirviente esté en copropiedad, como del predio dominante esté en copropiedad. Pues estos son los casos que explica el código. Luego nos vamos a ir al artículo 805, porque ahí nos habla de una figura que la relacionamos también con la prescripción. Solo espérenme. Artículo 805.
nos habla de la prescripción, solo en dos tipos de servidumbres. ¿Alguien nos lee el artículo 805? ¿805? ¿Quién tiene ahí su código, por favor? Artículo 805. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, inclusive la prescripción por el transcurso de 10 años. Se pueden adquirir. Bueno, si quieren leamos de una vez el 806 porque es el mismo tema y luego les explico. La compañerita que leyó, ¿quién fue, Sí. Vivian? El 86, el 806 también. Sí, por favor. Ok. Las servidumbres continuas no aparentes y las descontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por prescripción, sino por otro título legal. La posesión, aunque sea inmemorial, o basta para establecerlas. Gracias, Vivian. Bueno, de primero recordémonos en la clase anterior. Vamos con el artículo 805, servidumbres continuas y aparentes. ¿Cuáles eran las servidumbres continuas? A ver, ¿quién se recuerda? A ver, ¿quién se recuerda cuáles eran las servidumbres continuas? El mismo nombre nos dice cuáles son, a qué se refieren estas servidumbres. Esa fue la clase anterior, ustedes. ¿Eran continuas o son continuas? Porque su uso es incesante, ¿verdad? Se están utilizando siempre. ¿Y por qué son aparentes? ¿Alguien se recuerda cuáles son las servidumbres aparentes? Aquí en el mismo capítulo de las servidumbres Las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Así es, gracias, Elisa. Entonces, en la 805 nos habla que las servidumbres continuas y aparentes, o sea, que reúnan las dos características, que sean continuas y que sean aparentes, se pueden adquirir por cualquier título legal, inclusive la prescripción por el transcurso de 10 años. O sea, podemos adquirir a nuestro favor este tipo de servidumbres, incluso por prescripción por el plazo de 10 años, si son continuas y aparentes. Ahora la otra clase, el 806, si son continuas, pero son no aparentes, o sea, si Erickson nos acaba de decir que las aparentes son las que se anuncian, están a la vista, las no aparentes son las que no presentan ese indicio de su existencia, ¿verdad? Por eso hablábamos, por ejemplo, una tubería que vaya subterránea, esa sería una no aparente, ¿verdad? Porque no la podemos ver a simple vista. Entonces, son continuas, pero no aparentes, y también las discontinuas eran las que se usan, no se usan seguido, ¿verdad? Se usan en intervalos, nos dice más o menos largos y que dependen de actos del hombre. Entonces, este tipo de servidumbres no se pueden adquirir por prescripción, sino solo por otro título legal. La posesión, aunque sea inmemorial, no basta para establecerlas. O sea, la única forma de adquirirlas puede ser por otro título legal, porque transfiramos la propiedad, por ejemplo, vendamos la propiedad y ahí se vaya de una vez el derecho de servidumbre, ¿verdad? Porque esa propiedad está gozando de esa servidumbre a su favor. Así sí se podría transmitir. Ese Ahora, otro título legal podría ser un documento privado de venta. sí, una compraventa podría ser una donación, una permuta de un bien inmueble. Puede ser cualquier otro título que acuérdense que estamos, en este capítulo estamos en las voluntarias, cualquier otra transacción que sea por un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Ustedes, entonces sí pudiera ser una negociación, una transmisión de la propiedad que se haga por cualquier figura que esté establecida, ¿verdad? En el Código Civil, entonces, siempre que sea un acuerdo de voluntades. Entonces,
Estas son las servidumbres que se pueden adquirir por prescripción y las que no pueden adquirirse por prescripción son las continuas no aparentes y las discontinuas, no importando si son o no aparentes. Puede ser por cualquier otro título legal. Siempre hablando de esta misma adquisición, el artículo 807 nos habla del título. Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual goza. Como estamos hablando que son voluntarias y alguien indique en algún momento, miren, mi punto o mi propiedad también tiene derecho a servirse de esta servidumbre, tiene que demostrar el título con el cual está afirmando eso, ¿verdad? Ustedes no es solo de palabra, porque tuvieron que haber suscrito algún documento para poder constituir estas servidumbres. ¿Qué pasa si no hay títulos sobre estas servidumbres? El siguiente artículo nos aclara ese tema, el 808. La falta de títulos constitutivos de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción únicamente se pueden suplir por confesión judicial, ahorita les explico qué es la confesión judicial, o reconocimiento hecho en escritura pública por el dueño del predio sirviente o por sentencia firme que declare existir la servidumbre. Si no existiera un título, se pusieron de acuerdo con la servidumbre, pero ya no dejaron nada por escrito, o el título que suscribieron en su momento, el documento que suscribieron en su momento, pues desapareció, no lo encuentran, nunca lo inscribieron tampoco, si es como es sobre un bien inmueble, lo tuvieron que haber inscrito en el registro de la propiedad, pero nunca lo inscribieron y se perdió el documento. Puede suplirse por confesión judicial o reconocimiento hecho en escritura pública, que se lo haría el dueño del predio sirviente, o por sentencia firme en donde se declare la existencia de la servidumbre. Aquí creo que la única, tal vez con lo que todavía no están familiarizados, es con la confesión judicial. La confesión judicial, ustedes, es cuando dentro de un proceso civil proponemos la declaración de la otra parte. La declaración de la parte a la que estamos demandando, ¿verdad? Una declaración de parte. Y viene y se entrega un pliego de peticiones, un pliego, así se le denomina, pero son preguntas que yo, por ejemplo, que yo como demandante le hago llegar al juez como se lo propongo como medio de prueba para que la otra parte declare y responda a esas preguntas que yo estoy entregando. A eso se le llama confesión judicial. Entonces viene el otro y puede ser que evacúe en el plazo que den para el diligenciamiento de pruebas, puede ser que evacúe y que responda, o puede ser que no quiera responder y se declara una confesión judicial ficta, ¿verdad? Porque no respondió y entonces se tienen como verdaderos todas las respuestas a esas preguntas que se colocaron ahí. Entonces, esa confesión judicial es un medio de prueba que se utiliza dentro del proceso civil. Por eso, a eso se refiere con la confesión judicial. Se hace a través de un pliego de preguntas que se le hacen a la contraparte, ¿verdad? A eso se refiere con confesión judicial. Un reconocimiento hecho en escritura pública por el dueño del predio sirviente es que el dueño del predio sirviente vaya ante un notario y reconozca que sí, que está constituida esa servidumbre sobre su predio, ¿verdad? Que se constituyó en tal fecha y que la otra persona se está beneficiando de ella. Ese sería el reconocimiento. O por sentencia firme, o sea, que ya se haya acabado el proceso judicial y el juez declare reconociendo que existe la servidumbre. Son los casos cuando no existe servidumbre. Un documento, perdón, servidumbre sí, no existe el título en donde se constituyó la servidumbre. Hay otras formas de suplirlo. En cuanto al lugar en donde se constituye la servidumbre, se puede en algún momento cambiar ese lugar en donde está la servidumbre. Sí lo permite el legislador, está en el artículo 811 y 812.
¿Alguien me hace favor de leerlos de una vez los dos? El 811, cambio de lugar de la servidumbre. Si el lugar primitivamente destinado para el uso de una servidumbre llegara a presentar graves inconvenientes al dueño del predio sirviente, este podrá ofrecer otro que sea cómodo al dueño del predio dominante, quien no podrá rehusarlo si no se perjudica. Artículo 812. El cambio de sitio para ejercicio de una servidumbre puede también admitirse a instancias del dueño del predio dominante si éste prueba que el cambio le reporta una notoria ventaja y no produce daño alguno al predio sirviente. Gracias por la lectura de los dos. Entonces, sí se puede cambiar de lugar. El dueño del predio sirviente puede elegir ese lugar, ¿verdad? Y también, pues, si el dueño del predio dominante causa algún daño, ocasiona algún daño al dueño del predio sirviente, también se puede, porque no hemos hablado acá, si se dan cuenta, no hemos hablado acá de la indemnización, pero sí se da una indemnización, aunque la servidumbre sea voluntaria. Sobre todo si estos, como el cambio de lugar o las obras que haya que realizar para que se constituya la servidumbre, le causan siempre algún daño al predio sirviente. Y el tema de la indemnización está en el artículo 814. Si de la ejecución de dichas obras se siguiere algún perjuicio al predio dominante, el dueño del sirviente está obligado a restablecer las cosas a su antiguo estado y a indemnizar los daños y perjuicios. O sea, siempre, aunque la servidumbre es voluntaria, si se ocasiona algún daño al predio dominante por estar cambiando el lugar de la servidumbre o por las obras que se realicen, sí está obligado el dueño del predio dominante a indemnizar al dueño del predio sirviente. En el caso que sea algún daño o perjuicio al otro inmueble. Acá nos refiere a por qué vía se resolverá este tipo de controversias que pudieran servir, sobre todo si hay necesidad de realizar obras dentro de la servidumbre. Está en el artículo 815 y nos manda a que dice, si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que se trata el artículo 813, cuando están haciendo ese tipo de cambios, se resolverá la controversia por la vía sumaria. O sea, la vía sumaria es un juicio que está dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, que es un juicio que lleva las mismas etapas procesales que en juicio ordinario, solo que con plazos más cortos. Por eso es sumario, porque es un juicio más pequeño, ¿verdad? Con las mismas etapas procesales, pero los plazos más cortos. Entonces, por esta vía se puede resolver el irle a plantear al juez si el dueño del predio dominante se opusiera a las obras que tuviera que realizar el dueño del predio sirviente para que la servidumbre, dice, sea menos gravosa, ¿verdad? Eso cause menos daños. Y vamos a ver ahora el tema de la extinción de la servidumbre. Ustedes, eso está en el artículo 817. ¿Cuáles son los casos en que se extingue la servidumbre? ¿Alguien nos hace favor de leerlo? Pues, las causas de la extinción de la servidumbre. Ahorita vamos a hablar de las servidumbres voluntarias. Eso está en el artículo 817. Lo vamos a leer de las servidumbres legales. Por favor, alguien que nos pueda leer el 817.
Gracias, Hugo. Entonces, estos casos que acaba de leer Hugo son para las servidumbres voluntarias. ¿Cuándo se extinguen? Como nos habla de plazos, que eso ya lo que puede generar es la prescripción, ¿verdad? Si transcurren estos plazos, como el de 3 años, si es continua aparente, 5 años si es discontinua. Estos plazos tienen que correr sin ninguna interrupción, porque si se interrumpen, ya no hay prescripción, y eso está en el artículo 818. Si el predio dominante pertenece a varios dueños pro indiviso, el uso de uno de ellos aprovecha las demás para impedir la prescripción. O sea, si en el predio dominante hay copropiedad, y hay uno de los copropietarios que sí ha utilizado la servidumbre, aunque los demás no la estén utilizando, entonces ahí no correría la prescripción, no se interrumpiría ese término de la prescripción. ¿Por qué? Porque si hay un uso que aunque no se lo den todos los copropietarios, pero hay uno de ellos que sí lo está usando, ahí entonces ya no habría la prescripción de los casos que nos acaba de leer Hugo en el artículo 817. Y en el caso, eso era para las voluntarias, en el caso de las servidumbres legales, la extinción está en el artículo 820. Se los voy a leer yo acá porque ya nos queda poco tiempo. Prescripción de las servidumbres legales. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por distinto lugar. El siguiente artículo, el 821, indica que los aprovechamientos comunes de las aguas públicas y las concesiones de aprovechamientos especiales quedan sujetas a lo que establezca la ley y reglamentos respectivos. Eso es porque si estuvieran fundamentando en una ley específica, por ejemplo, para la concesión de algún servicio público, ¿verdad? Que utiliza la ley de contrataciones del Estado. Entonces, el tema de la prescripción en las servidumbres legales nos dice que por el no uso de 5 años se perdería entonces la servidumbre si se prueba también que durante ese tiempo ya están utilizando otra servidumbre de la misma naturaleza, dices, solo que en distinto lugar. Por ejemplo, para el tema de alguien tiene por ahí encendido su micrófono. Por ejemplo, por el tema, si hablamos de la servidumbre de abrevadero, la que acabamos de leer hace unos minutos, si nos enteramos de que ya esa comunidad se está sirviendo en otro predio, porque quizá hay más abundancia, hay más agua, ¿verdad? Y acá con nosotros ya no había tanta, y pues ellos ya están utilizando, ya tienen acceso, ya tienen otra servidumbre constituida, ahí podríamos alegar, si ya transcurrieron los 5 años, podríamos pedir la extinción de la servidumbre, aunque sea servidumbre legal, pero se está extinguiendo porque ya no se está utilizando. Pero ese abandono, ustedes, hay que comprobarlo, porque ¿a quién le vamos a pedir la extinción de la servidumbre? Se la vamos a pedir a un juez de primera instancia civil. Le tenemos que demostrar que ya transcurrieron esos 5 años y que ya no están utilizando esa servidumbre, ¿verdad? O sea, hay que probarlo. Tenemos la carga de la prueba nosotros, porque nosotros somos los dueños de predios sirvientes. Estamos indicando que ya no se está utilizando esa servidumbre y que ya ha transcurrido 5 años desde que no se utiliza. Entonces, estos extremos hay que probarlos, y por supuesto, los que se estaban sirviendo a esta servidumbre, los del predio dominante, también podrían demostrarle ante el juez que es mentira, que no es cierto lo que nosotros estamos indicando, y presentar también sus respectivos medios de prueba para que el juez evalúe a quién tiene la razón, ¿verdad? Ustedes, a quién le asiste el derecho. Entonces, estas son las dos formas de extinción de las servidumbres. De las servidumbres voluntarias, ya leímos los casos, son casos específicos. Y de las servidumbres legales, pues es por prescripción, ¿verdad? Que se pierde este derecho por el no ejercicio prolongado durante cierto tiempo, pero el tiempo está establecido en la ley, son 5 años, y esto
requiere prueba, ¿verdad? Documentarse y probarse el que ya no se está utilizando esta servidumbre. Con esos artículos terminamos el tema de las servidumbres. Y también con la servidumbre terminamos los derechos reales de mero goce, en donde vimos el usufructo, el uso, la habitación, y ahorita la servidumbre que empezamos en la clase anterior y la finalizamos en esta clase. En la siguiente clase ya entramos en la fase final. Ustedes, si se dan cuenta, estamos prácticamente a un mes de estar en exámenes finales. Nos quedan solo 3 clases más y ya entramos al examen, ya tenemos la evaluación final. Entonces, en la siguiente clase ya vamos a empezar a ver los derechos reales de garantía, en donde tenemos a la hipoteca y a la prenda. Ya cambiamos siempre seguimos en derechos reales porque ese es el libro 2, pero ya nos vamos a pasar a conocer otra de la clasificación de los derechos reales, que son los derechos reales de garantía. Terminamos ahorita, como les mencioné, los derechos reales de mero goce. Entonces ya hemos visto, para abarcar todo el libro 2, ya hemos visto el derecho real de goce y de disposición, que era la propiedad, y se recuerdan todos los temas que derivaron de la propiedad, la copropiedad, la propiedad horizontal, las formas de adquirir la propiedad y todo lo que estudiamos entre el primero y segundo parcial. Luego los derechos reales de mero goce, que los acabo de mencionar, y ya solo nos quedan, por último, para finalizar este libro 2, ya solo nos quedan los derechos reales de garantía, que con eso iniciamos la siguiente clase. Los voy a dejar descansar por el día de hoy. Les agradezco su atención. Por favor, revisan la tarea. Tienen alrededor de 9 días para entregar la tarea. No voy a conceder plazos extraordinarios para la entrega de la tarea, porque ya es la última tarea y necesito calificarla para sumarla a su zona. Entonces, cumplan con el plazo establecido. El día es el último día que se entrega en la plataforma. Ahí tiene el horario en el que hasta la hora en la que se puede entregar. Entonces, no se esperen hasta el último día. Por favor, traten de entregarla el día antes, porque ya vieron que a veces no tenemos buena señal de internet o la plataforma está fallando, y entonces no nos esperemos hasta el último día para no tener inconvenientes en la entrega de la tarea. Ahora sí, los dejo descansar. Pasen feliz fin de semana. ¿Alguien me... Gracias, Liz.